Fátima, gracias por la invitación. Y bueno, sí, tú has hablado hoy día acerca de esta recaudación fiscal que va a aumentar un poco lo que estamos en déficit de recaudación de impuestos y va a ayudar en cierta forma a que podamos mitigar un poco este efecto. Pero realmente el usuario es el que va a tener algún problema porque estas plataformas van a empezar a costar un poco más. Y vamos a hablar primero acerca de cuál es el uso de las plataformas en el Perú, ¿no? Y en el Perú, 1 de cada 3 peruanos tienen plataformas streaming. Esto inclusive en algunas ciudades, como por ejemplo en el caso de Lima, más del 50% de la población tiene alguna plataforma streaming y esto hace que en cierta forma sea una necesidad, por más de que no está considerado dentro de la canasta básica familiar. No, pero la necesidad de entretenimiento es una también que se considera básica para los humanos. Efectivamente, ¿no? Y entonces, en cierta forma, vamos a ver que nosotros, en promedio, usamos 3 cuentas de streaming o de plataformas de internet que tenemos instaladas en nuestro celular, en nuestro televisor o en la casa, y en el día a día lo vamos usando de esta forma. Y en promedio, nosotros estamos gastando alrededor de 55 soles para las plataformas que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿no? Y este gasto lo asumimos netamente cada una de las personas. Y eso, ojo, que acá no estamos considerando solamente aquellas personas que tienen las plataformas suscritas, pero no por el otro lado que muchos utilizan plataformas que son libres, que están gratuitas en el medio, claro. Y por ese lado estamos diciendo que muchas más personas tienen acceso a este tipo de entretenimiento a través de su celular o a través de sus televisores. Ajá, interesante porque además son tantos los servicios y plataformas que encuentras en internet que incluso leía que, por ejemplo, Tinder, Airbnb, también se verá afectado por este impuesto. Efectivamente, ¿no? Son muchas plataformas que vamos a tener nosotros, que vamos a ver cómo el precio ha subido de estas plataformas, ¿no? En cierta forma, el precio promedio debería estar subiendo entre 4 a 6 soles por ejemplo, cada una de estas plataformas. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, que el impacto fiscal que se espera recaudar, y esto lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la SUNAT, nos dice que vamos a aumentar entre 16 y 20% las tarifas principales de las plataformas. Muchas de ellas, por ejemplo, el caso de Netflix, han asumido parte del costo, ¿ya? Y otras han inclusive subido mucho más el precio para poder, digamos, mitigar el efecto del IGB que se ponen en las plataformas. O lo han compartido con Lo han compartido también con el usuario. Ahora, esto, en cierta forma, también va a hacer que muchos de los usuarios dejen de utilizar estas plataformas y empiecen a migrar a otro tipo de plataformas, por ejemplo, libres o, digamos, gratuitas, ¿no? Y esto también podría implicar un aumento en la piratería, en cierta forma, de los servicios de streaming que tenemos nosotros. 23% de los que cancelan lo hacen por el aumento de precio. Esto es importante. Muchos de los usuarios van a dejar de utilizar y, en cierta forma, van a dejar de tener este gasto mensual y por ahí que vamos a perder clientes y estas plataformas van a tener qué formas pueden hacer para competir entre ellos y poder captar a esos usuarios nuevamente en el mercado. Se espera que la recaudación sea 700 millones de soles este año por el cobro de IGB a estas plataformas. Esto mitigaría en cierta forma el déficit que nosotros tenemos de recaudación fiscal, que está alrededor de 10.000 millones de soles. Pero no es lo total. Nosotros tenemos que aumentar más la recaudación fiscal. Pero también hay que ver que esto no es solamente en el Perú, sino nuestros países en Latinoamérica también han utilizado este tipo de recaudación para aumentar este efecto fiscal. Claro, porque vamos pasando a la otra imagen, porque evidentemente la realidad antecede a la legislación, a la norma, y allí viene a adaptarse un poco a la situación que estamos viviendo, donde el Internet ha avanzado a pasos tan agigantados que la normatividad de nuestro país, como en otras naciones, no tenía lista una forma de cobrarle de repente impuestos a aquellas plataformas que en realidad están en el extranjero, pero ofrecen servicios aquí también. Claro, ¿no? Y acá lo principal es que nosotros tenemos que aprovechar cualquier tipo de aumento de recaudación. El Perú ahorita necesita recaudar impuestos porque en cierta forma estamos teniendo un déficit de recaudación. Son 10.000 millones de soles, no estamos hablando de una cantidad pequeña que estamos dejando de recaudar. Ahora, acá vamos a darle algunos tips que le vamos a dar a nosotros a los usuarios para que ellos puedan aprovechar o en cierta forma mitigar el efecto de este aumento de precios. Uno es revisar las suscripciones actuales para evitar los gastos vampiro. ¿Qué son los gastos vampiro? Los gastos vampiro son aquellas suscripciones en las cuales yo ingreso y que de repente ni cuenta me doy. Simplemente me suscribo y mes a mes empiezan a cobrarme ese monto y yo no estoy enterado de que me están cobrando y yo simplemente sigo pagando. Entonces es mejor revisar el detalle de cada uno de ellos y ver cuáles son las que me conviene y cuáles sigo usando para poder tenerlas o mantenerlas. También evaluar el uso de las plataformas. Es importante. Hay muchas veces que nosotros nos suscribimos solamente para ver una determinada película y lo dejamos ahí. Exacto, ¿no? Entonces simplemente evaluar mes a mes y ver qué plataformas son las que voy a utilizar
analizar cuál es el efecto que voy a obtener y qué es el beneficio que voy a obtener para poder mantenerla o de repente dejarla de lado y simplemente optar por otra plataforma que es la que más utilizo. Y por último, también hay algunas plataformas que, por ejemplo, nos permiten hacer los planes familiares, ¿no? Entonces, esto permite que podamos compartir o dividir entre amigos y familiares los costos de esta plataforma y poder así, en cierta forma, repartir el gasto. Para eso es importante que la persona que asuma este gasto es el que va a tener que pagar el total y los demás van a tener que pagarle a él el monto que ha destinado para este pago, ¿no? Pero esto es una opción que algunas plataformas dan para poder compartir los gastos entre la población. Exactamente, Pedro. Yo solamente agrego una más. Evalúe bien si el servicio o la compra que va a adquirir a través del celular le cuesta igual cuando intenta hacer la compra o la adquisición del servicio a través de la computadora, porque a veces hay costos adicionales si utilizas un teléfono, de repente un iPhone, un Android, y cuando te vas a la laptop tiene un costo de repente menor. Así que esa es una adicional, te la dejo también a ti, Patricio. No sabía este truco, no sabía ese truco. Buenísimo. Entonces, muchas gracias, Patricio, como siempre, por esta información tan útil y los tips que nos han quedado clarísimos y que son muy importantes.